Mi anfitrión el mundo, de José Ferrater Mora. Ferrater nació en Barcelona el 30 de octubre, en 1912, y falleció el 30 de enero de 1991. Fue un filósofo, ensayista y escritor español. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, donde se doctoró bajo la dirección de su maestro Joaquim Xirau. Creó el método filosófico al que llamó integracionismo, con el que pretendía integrar sistemas opuestos de pensamiento. Ferrater planteaba que la oposición tradicional de conceptos aparentemente irreductibles, tales como naturaleza, razón, causalidad, libertad, ser, deber, ser, alma, cuerpo, no es invencible. Estos conceptos, fuente de muchas disputas y divisiones en filosofía, no denotan realidades existentes en sí mismas, sino que son conceptos límite. En este sentido, no pueden considerarse absolutos. Existen sólo como tendencia o direcciones de la realidad. Su trabajo filosófico se centró en cuestiones de carácter ontológico, denominado a su posición, monismo sui generis, puesto que un monismo y pluralismo se trata de emergentismo en el cual los elementos se autoensamblan en virtud de sus propiedades y funciones. Cada estructura, aunque depende para existir de los elementos que la componen, no es reductible a ellos, porque adquiere nuevas propiedades, funciones, que no se pueden explicar en función directa de los elementos constituyentes. Algunas de sus obras más famosas son Diccionario de Filosofía, Las formas de la vida catalana, La filosofía en el mundo de hoy y, por último, La crisis humana. El tema tendrá que reconocer en su autor un compromiso de fidelidad al mundo, aun a costa de renunciar a un estilo filosófico, cómodamente emboscado a la sombra del hermetismo o volando nervioso al rebufo de la moda. Trataré de argumentarlo sirviéndome de la expresión el mundo desde dentro. La idea arroja una visión dedicadamente inmanentista sobre el origen, fundamento y desde el mundo. Sea lo que fuese ese mundo, su razón se encuentra en él, dentro de él, no precisamente en ninguna entidad extramundana, transmundana o allende el mundo, más allá o más acá de él, más arriba o más abajo del mismo. Para ser lo que es, pues si hubiera tal cosa, en cualquiera de sus posibles versiones tendría que ser realidad, de donde se sigue que formaría parte de un grupo ontológico y construiría uno de los niveles de la realidad, lo cual implicaría a su vez que acabaría formando parte del mundo. El mundo se explica, es decir, se despliega en su realidad al tiempo que éste se expone, o se desenvuelve ofreciéndose a la comprensión de alguien. Todo ello sin salir de su propio mundo. Es evidente que el mundo se produce cambios. Para empezar, está atado al espacio y al tiempo, lo que da idea de una línea de modificaciones tendiendo como ejes ambas coordenadas. El mundo deviene, es tiempo y se extiende, es espacio, tanto como el resultado de la variación cuantitativa y cualitativa de sus elementos, como de su organización en los procesos naturales a que da lugar. El mundo cambia. Si la materia y la energía se reorganizan dando lugar a entidades emergentes que propician hechos nuevos, lo que supone una variación o un aumento de lo que existe. Podríamos interpretar esta novedad en el sentido de que el mundo gana en riqueza. Pero en los cambios también se encuentra en la mano del ser humano como titular de producciones y acciones que transforman a la naturaleza a la vez que se transforman a sí mismo, creando una nueva dimensión en el mundo, la que sobreviene por medio de la aparición del último nivel de la realidad, el llamado nivel de cultura. La conjunción de procesos naturales y culturales, la suma, cuando no la interdependencia entre naturaleza y cultura, avalan la tesis del aumento de entendidad del mundo. Pero todo lo que gana el mundo cabe en él, tanto si se alarga o se ensancha, como si crece en profundidad, es el propio mundo el que lo hace. En él se atesora todo el botín. En cierto sentido, lo que hay en el mundo o en un momento dado supera o trasciende lo que en él había en momentos anteriores, pero su trascendencia es interna, lo que en direcciones hace el mismo mundo no hacía otro distinto, puesto que la palabra trascendencia aplicada al mundo podría orientar una interpretación trascendentalista de la cuestión. Ferrater Mora prefiere formar una suerte de neologismo nacido de la conjugación del prefijo in con el adjetivo trascendente separados por un guión, resultando así la palabra intrascendente. Con ello quiere afirmar que el mundo crece hacia adentro, hacia sí, o que es el propio mundo el que crece. La intrascendencia del mundo hace referencia al carácter inagotable de la realidad,
lo que al aumentar lo que hay, aumenta también el ser y el sentido. Del mundo forma parte el ser humano como entidad mundana, que es, y ello tanto si se lo entiende como un grupo ontológico diferencial, como si se le considera formando parte del continuo sociocultural. Lo que el ser humano puede hacer con sus manos, con sus sensibilidades, con su mente y su libertad sobre el mundo, lo hace desde el límite, que supone su condición mundana. Idea principal. Ferrater plantea como idea principal que si realmente existe el mundo, y en caso de que así sea, ¿quién garantiza su existencia? En primer lugar, se ha nombrado a Dios como garantía de toda existencia. Sin embargo, a veces se ha dicho que ser filosófico consiste en no dar nada por supuesto, pero no dar nada por supuesto implica suponer algo, ¿no? Como el hecho de que no supongamos nada ya nos lleva a suponer. Estamos dando paso al pensar. Este pensar te puede llevar a plantearte si algo es real, pero aunque no lo sea, está claro que existe como pensamiento. Si imaginamos que el pensar puede ser la vía para responder a esta cuestión, tenemos que retroceder al momento en el que no dábamos nada por supuesto y saber que la realidad es donde está todo incluido el pensar. Ideas secundarias. El mundo es una malla de cosas de toda clase y condición. Ferrater hace dos diferencias entre cosas básicas refiriéndose a cosas procedentes de la naturaleza, como puede ser una montaña o un árbol o un río, y cosas artificiales que se han desarrollado a partir de las cosas naturales. Estos productos artificiales tienen signos y por tanto significados, y aunque están ligados a la naturaleza por su procedencia, se califican como cultura. Todos estos elementos están presentes, sin embargo, si miramos más de cerca la malla del mundo, hay otra serie de elementos que no están presentes, como puede ser un sistema económico, que se trata de algo no material, sino que está compuesto por una serie de normas. Evidentemente estos elementos forman parte del mundo, pero no se extiende como independientes de las cosas naturales o cosas artificiales. Algunas de las palabras interesantes que hemos encontrado en este texto son alegato, que es un argumento, discurso a favor o en contra de alguien o algo. Arrendarse, retraer, hacer volver atrás por el peligro que ofrece o el temor que infunde la ejecución de algo. Retrotraerse, es retroceder a un tiempo pasado para tomarlo como referencia o punto de partida de un relato. Lucubraciones, es elaborar una divagación complicada y con apariencia de profundidad. Excogitaciones, se refiere a encontrar o descubrir algo con la meditación. Columbrar, es divisar o ver desde lejos algo, sin distinguirlo bien. Mostrencos, por oposición a los inmuebles se caracteriza por su movilidad y posibilidad de traslación, y ciertos derechos a los que las leyes otorgan esta condición.